Listo, Brandon, usted es Profe, muy amable. la grabación ya se inició. Listo, perfecto. Entonces, un saludo para todos. Buenas tardes. Les recuerdo, soy el profesor Daniel Contreras de la Escuela de SEDU y estamos en nuestro espacio de lectura crítica. Entonces, voy a compartir pantalla. Gracias, Sofía. Buenas tardes a todos. Listo. Entonces, permítame compartimos pantalla y arrancamos. Listo. Entonces, en esta sesión, en nuestra última sesión de este espacio de estos días, que ha programado la VISAE para ustedes sobre el módulo de lectura crítica. Y esta última sesión tiene como nombre la escucha y el habla. Aquí ya empezamos a hablar de otro componente, aparte de la lectura y la escritura, y acá vemos una comparación que habla de escucha y el habla. Entonces vamos a ver la otra moneda de la comunicación que implica la relación de la oralidad en cuanto a la doble dirección, escuchar y saber hablar. Entonces, vamos a empezar. ¿Cuál es el propósito que los reúne en esta sesión? Reconocer las competencias comunicativas con el fin de fortalecer en los estudiantes una de estas, la interpretación y la expresión de forma verbal y no verbal. En este punto, cuando hablamos de la interpretación y la expresión, hay que tener en cuenta que la comunicación no solamente se da a través de este medio desde la oralidad, sino también existe otros medios de comunicación simbólicos, como la lengua de señas y entre otros. Para esta sesión tenemos este índice, el que es de escucha activa. Tenemos que interpretar los momentos conceptuales, saber escuchar, los momentos de la escucha, las fases y las estrategias. Tenemos el lenguaje de las palabras, los gestos y los sonidos, un ejercicio de escucha activa, ejercicios de comunicación y las referencias bibliográficas de este espacio. Ahora, en este punto vamos a hacer un test previo sobre test de escucha. Vamos a mirar, dice acá, permita, el primer botón que no era. Dice, en primer lugar vamos a analizar qué implica la escucha activa. Entonces vamos a ver el primer paso. Dice, vamos a responder lo siguiente. Dice, tenemos disponibilidad 1 minuto y también miro aquí que se me corrió la pantalla. Ahora, ay, lo primero, la casa otra vez. Discúlpeme. Ahorita en avanzar. Listo, ustedes escucha activa. Ahora, vamos a ver más información. Estoy explicando la puntuación. Bueno, listo. Cuando hablamos de la escucha activa, nos referimos a que no solamente es el ejercicio biológico de poder interpretar los sonidos que llegan a nuestros oídos a través de la función orgánica, sino también vamos a interpretar y tener, tener una atención, una claridad frente a lo que nos dice. Entonces, vamos a mirar las siguientes preguntas y miremos cómo podemos responderlas en 1 minuto. Entonces, y si recuerdas el color de los ojos de la persona que está orientando la conferencia, bueno, esa pregunta involucra, digamos, buen internet que lo vamos a visualizar. Miremos, dice, presta atención a los gestos de quien habla. Cada uno ahí se va respondiendo en el ejercicio. Dice, ¿sueles resumir el mensaje principal de lo escuchado antes de terminar? ¿Terminas alguna frase de la persona que te habla sin esperar que ella finalice? Luego dice, asientes con la cabeza mientras te hablan. Esto es algo que suele pasar, ¿no? Que de manera inconsciente, ¿no? Nos hablan y uno como que, sí, así. Tenemos acá, ¿escuchas parcialmente solo lo que te interesa el mensaje? Pues es algo muy inquietante de esa pregunta, ¿no? Solo lo que nos interesa el mensaje, ¿no? Y mientras estás escuchando, juegas con algún objeto. Hablamos de jugar, no quiere decir que pues estamos en el teléfono, en la consola, sino que cuando alguien está hablando, tiene usted la manía de tocar algo y mover algo o con las manos moverse. Listo. Cada uno, espero que haya respondido las preguntas y vamos a analizar la puntuación. Listo. Cada pregunta era un punto, entonces vamos a mirar.
De 4 a 6 puntos es no te gusta escuchar y prestas poca atención a quien te habla. Dice, de 8 a 10 puntos tu capacidad de escucha es buena, tu nivel de comprensión y atención es aceptable. Y mayor a 10 puntos es sabes escuchar de forma excelente, captas fielmente el mensaje de tu interlocutor y presta atención a cada detalle. Entonces, ahora la pregunta es a los que estamos conectados, a los ponemos los nombres. Entonces, por ejemplo, Carol, Darcy, Dayana, Diver, ¿lograron hacer ejercicio las preguntas? O de pronto fui muy rápido. Eran 7 preguntitas. ¿Lograron identificar? Hola. ¿Identificaron el color de Aún ojos de estoy quien habla? Ah, bueno, listo. Entonces, y hicieron ejercicio de autoevaluación. ¿Cómo se identifican ustedes? ¿Tienen buena escucha? ¿Consideran ustedes que escuchamos asertivamente a los demás o que nos falta? Nos tendemos a yo creo distraer. que nos falta. Personalmente también creo que me Bueno, falta. Profe, nos falta mucho. listo. Muchas gracias por participar, Héctor. Y nuestra compañera Darcy nos me la línea. Muy excelente. Sí, claro, ahí nos falta y para eso este tipo de escenarios nos ayuda a ser conscientes y poder avanzar. Listo, sigamos avanzando. Ahora, a nivel conceptual, siempre tenemos esta aseveración de que pensamos que escuchar y oír es lo mismo. Y es importante tener en cuenta que la escucha no es solamente lo que hablamos ahorita, la capacidad o la potencialidad biológica que tenemos de oír, de poder interpretar los sonidos a través de nuestros órganos, sino que oír se enfoca solamente a lo fisiológico, lo biológico, la potencia o la capacidad de poder interpretar el sonido entra en el ámbito de solo oír. Porque muchas veces vemos que alguien está en el teléfono o está mirando para un lado y usted le habla y no responde. Está como en su mundo, está distraído. Quiere decir que no nos está escuchando, pero sí puede oírnos. ¿Listo? Nuestro sentido auditivo nos permite percibir los sonidos en mayor y en menor medida. Entonces, eso es el ámbito del oír. Ahora, cuando hablamos de escuchar, uy, aquí era Nicolás. Cuando hablamos de escuchar, ya nos referimos a la actividad activa del oír y que supone la capacidad de recibir, entender, interpretar y responder. Básicamente, que haya el proceso comunicativo o que empiece el proceso comunicativo, ya sea desde lo verbal o no verbal. ¿Qué quiere decir? Que puede pasar un fenómeno en donde si usted es un hablante de la lengua castellana, el español, y viene alguien y le habla en inglés, pues para usted solamente va a quedar en oír. Es así. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa eso? Porque no se comparte el código. Y al no compartirse el mismo código, pues no se puede dar el recibir la información, el entenderla, interpretarla y responderla. Porque no hay una forma, el código no es el mismo. Entonces no podemos hacer ese proceso de análisis de interpretación. Entonces ahí se rompe el acto comunicativo y no hay una destreza. ¿Listo? ¿Estamos claros en este punto? Diferencia entre escuchar y oír. ¿Se la habían planteado alguna vez o ya conocían esta distinción? No, no me lo habían planteado y Escuchábamos quedé claro. Gracias, Eric. Eso es usted muy amable. Listo, perfecto. Más o menos. Vamos a ver. Gracias, Darcy. Listo. Porque a veces en los que sean jóvenes o los que son padres van a decir, no me está escuchando, présteme atención. Entonces ahí en la vida práctica podemos ver como la diferencia, ¿no? Pero ya hoy aprendimos que escuchar y oír son procesos distintos. Ahora, la importancia de la comunicación radica en el sentido de no basta solamente con que tengamos la capacidad de escucha, para que podamos entendernos el mismo idioma, que exista la capacidad de recibir, interpretar, analizar la información, sino también es necesario tener en cuenta conceptos, estrategias y herramientas que faciliten esa interpretación y esa expresión. Por ejemplo, que manejemos un léxico en común o
que por lo menos si se va a utilizar de manera deliberada el léxico, el lenguaje académico, el campo disciplinar en el cual nos estamos formando, pues que el profesor o la otra persona también facilite la explicación de estos conceptos. Como hablábamos en la sesión anterior, que a pesar de que era un ámbito literario, por ejemplo, estábamos diciendo cuán ardiente es el anhelo de mi alma de, bajo la luz de Selene, contemplar en el aposento una noche hasta el alba. Entonces, en esa expresión literaria tenemos un lenguaje un poco más complejo, por ejemplo, que es el N, que es el alba, que es el aposento. Entonces, si tenemos la escucha, sí, pero si no tenemos lo conceptual, los conceptos claros, pues no va a haber una interpretación o va a existir una ambigüedad. Por ejemplo, un caso muy particular, soy profesor de escuela pública y de grado sexto. Un profe me dijo, profe, ¿por qué en la leche que nos dan del PAE dice sanitario? Si sanitario es el baño. Y yo le dije, no, recuerda que el concepto de sanitario se aplica a las leyes que deben cumplir los productos de manera salubre, salubridad de la salud, para saber qué es consumible. Y yo, pero es que el sanitario no es el baño. O sea, ahí fue un ejercicio muy interesante de la importancia de tener en cuenta los conceptos. Imagínense cómo el conocimiento del otro también afecta la comunicación y la escucha. Estamos en contextos diferentes y fue una pregunta válida sobre por qué decía sanitario o sanitario ahí la cuestión de los alimentos. Entonces fue un ejemplo muy interesante y eso aquí nos revela la necesidad de el contexto, el vocabulario, el léxico para poder manejar la comunicación. Listo, más información. Bueno, en este punto, teniendo en cuenta la modalidad de estudio de la UNAP y nuestro modelo pedagógico, estos escenarios se plantean con la necesidad de contribuir a la adaptación de ustedes a esta metodología de estudio mediada por tecnologías que sabemos llamar virtual. Entonces, en ese punto, la comunicación implica primero tener mis herramientas tecnológicas, ya sea el teléfono, ya sea la tableta, ya sea el portátil, o ya sea simplemente otro tipo de dispositivos, otras mediaciones. En este punto, la comunicación se mejora en la medida en la que yo tengo un espacio, tengo un lugar, tengo la forma de prestar atención, que no hayan distracciones. Tengo la competencia de poder entrar al correo, entrar al Zoom, de aprender este tipo de herramientas que puede que para algunos sea jocoso, sobre todo para los que son más jóvenes, pero hoy en día cualquiera maneja un teléfono. No, no es cierto. Muchos tienen un teléfono, pero no todos suelen manejar el teléfono adecuadamente. Entonces, en ese punto es necesario también disponernos a aprender. Si no sabemos algo, pues hoy en día encontramos tutoriales en YouTube. Hoy en día en YouTube hay tutoriales hasta cómo hacer el arroz blanco. Cosas básicas, pero que requerimos. Y lo otro es que en este tipo de escenarios es importante también aprender a escuchar, de estar prestando atención. Y si estamos en ese escenario, pues no vamos a estar acostados, tirados en el suelo o con el teléfono a un lado, el auricular, ¿no? El que me cayó ahorita, y estar haciendo otras cosas. En el sentido de lograr organizar los espacios. Sabemos que es complejo porque algunos trabajan, asuntos familiares, la ubicación, el horario. Puede ser que hasta ahora a las 4 usted tenga que hacer una jornada laboral, tenga una sesión de trabajo o tenga que ir a una cita médica, etcétera. Entonces, cualquier cosa puede pasar, pero es indispensable que cuando se conozcan los horarios previamente, nos podamos organizar y disponer, porque eso afecta la escucha. Como estábamos diciendo, podemos estar escuchando, pero en un momento a otro pasamos a oír y ahí afecta nuestro aprendizaje en, en nuestra formación. ¿Listo? Continuamos. Ahora, un arte para ser felices. Vamos a escuchar el video. Mm, Venga, Brandon, una pregunta. Al compartir así, ¿ya se comparte el video, el sonido? Dale clic, profe. Vamos a mirar. No, profe, no se está compartiendo el sonido.
¿No? Listo. Entonces, le pido su orientación a ver si, ¿dónde le doy? Dice, ya encontré aquí, dice compartir sonido. Vamos a ver, compartir otra vez. Listo, vamos a verificar. Hoy te traigo una lista de los Ahora sí. errores que nos conviene. Ahora sí se compartir sonido, entonces, gracias, Brandon, usted es muy amable. Entonces, para los demás, vamos a prestar atención y vamos a escuchar este video. Lo voy a colocar en pantalla grande. Pues, Convierten en pésimos conversadores y por lo tanto en malos comunicadores. Si no los eliminas, vas a hacer que los encuentros y reuniones sean desagradables y poco productivos. Saber conversar es sinónimo de inteligencia y sabiduría. Y no creas que es solo hablar. No, la conversación es un arte y se puede cultivar. Además, podemos hablar de casi cualquier tema sin perder ni una pizca de elegancia. No tiene nada que ver con la riqueza ni la clase social, sino con este arte de relacionarte con los demás. Y hoy empezamos por los básicos, los esenciales. ¿Tienes papel y lápiz? Empezamos. Vamos a ver lo que no debes hacer. Mostrar impaciencia, que tienes prisa, que estás nervioso o estresado. Esto se ve en tu mirada, en la posición del cuerpo, en tus gestos. La otra persona percibe falta de interés. Y este es el primer error en la persuasión. Gritar. Ay, no grites, por favor, no grites, porque resulta muy desagradable para tus interlocutores, pero también para otras personas que están en el restaurante, en la calle, en el avión o en el autobús. Además, un tono muy elevado resulta muy agresivo, genera alarma y sensación de amenaza. Ser vulgar con el lenguaje, utilizar palabras groseras, soeces, malsonantes, tacos, insultos, aunque sean de broma. Hay personas que creen que hablar así las hace más poderosas o incluso se creen graciosas. Pero bueno, como decía mi madre, Dios los cría y ellos se juntan. Es decir, este tipo de lenguaje solo es aceptado por personas que se expresan igual, pero es aborrecido por los demás. Lo que pasa es que hay personas educadas y no se quejan. Huye de la verborrea, hablar, 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 hacer monólogos, quedarte con tu tema, acaparar la conversación, hablar solo de lo que te interesa a ti y no darte cuenta de que los demás ya han desconectado y solo están de cuerpo presente. Contestar solo con monosílabos. Los monosílabos matan la conversación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu viaje? Bien. Esto da por acabado el diálogo y más si lo pronuncias de una manera seca y tajante. Además del monosílabo, por ejemplo, bien o sí o no, tienes que seguir la conversación y darle pie a la persona a que siga hablando y podáis entrar en este diálogo. Dejar frases inacabadas. ¿Te has fijado que hay personas que nunca acaban las frases o las acaban con alguna expresión indefinida? Pues fuimos a cenar al restaurante y tal, y nos encontramos a Mariano y a Laura, y que si esto, que si lo otro, y luego estuvimos hablando, que si no sé qué, no sé cuántos. Pero a ver, ¿qué te ha contado esta persona? Guerra a las muletillas. Está claro que son muy pesadas, hay que evitar las muletillas, o sea, las palabras que se repiten sin sentido porque acaban machacándote el cerebro, o sea que ponen nervioso a cualquiera. Molesto, ¿verdad? Otro hábito de repetición es utilizar interrogativos al final de la frase. Eso es catastrófico, delata la necesidad que tú tienes de confirmar lo que dices. Por ejemplo, es que este ayuntamiento debería destinar más recursos a la educación. No, porque yo entiendo que es lo más importante para nuestro futuro. No, o también, ¿verdad? O Interrumpir es muy, pero que muy feo, porque estás demostrando impaciencia. Y lo peor de lo peor es acabar la frase del otro. Es como ponerte en un plano superior y creer que puedes adivinar el pensamiento de la persona que tienes delante y la tienes que ayudar a hablar. ¿No te parece arrogante?
Controla tu cara, tus expresiones faciales, porque el otro te está viendo. Si pones ojos de otra vez qué pesado, o de desconfianza, o simplemente de desinterés, el otro lo va a notar. Un pecado grave es no mirar a los ojos. Por ejemplo, fijarte en algún detalle del pelo o de los labios, o peor todavía del escote, o mirar alrededor, ver la gente pasar, o mirar tu celular. No hables con la boca cerrada. Hay que articular correctamente para que se te entienda, de manera que tu voz salga brillante. Pero ya que hablamos de bocas, hablemos también de bocas abiertas. ¿Sabes lo desagradable que es ver a alguien que habla con la boca llena mientras está masticando? Cierra la boca, por favor, cuando estás comiendo. Hasta aquí hemos hablado de aspectos quizás muy formales de la comunicación, pero veamos ahora aspectos sobre los temas. Quédate un poquito más para ver 5 puntos importantes. No serás un conversador agradable si, primero, eres negativo y pesimista en todo, te quejas constantemente, no aportas soluciones ni motivos para el optimismo. Segundo, criticas a personas ausentes, disfrutas con el chismorreo, difundes rumores y condenas acciones de otras personas sin saber nada de su situación y de sus motivos. Tercero, tratas temas que molestan a los presentes, les atacas o los dejas en ridículo, te ríes de lo que dicen o no valoras sus puntos de vista. Cuarto, te alteras al tratar temas polémicos y conviertes la charla en un enfrentamiento. No aportas paz y serenidad, sino tensión y conflicto. Y quinto, quieres imponer tu opinión. Una conversación no sirve para demostrar que tienes razón. Es un intercambio en el que todos podemos reflexionar, aprender, aportar. Conversar es un acto de cultura elevada y es un placer. No todo el mundo tiene la capacidad para disfrutar de este manjar ni de ofrecerlo a los demás, pero se puede aprender y al hacerlo mejoramos enormemente como seres civilizados. Como siempre, te recomiendo mis cursos que puedes encontrar en la descripción y también mis libros para mejorar tus habilidades de comunicación. Por cierto, te recomiendo este vídeo para no quedarte sin palabras. ¿De qué hablar cuando no sabemos de qué hablar? Y para mejorar tu voz y tu dicción, mira mi vídeo Cómo usar la voz para influir y persuadir. Bueno, entonces es muy interesante escuchar la cuestión de aquí del hablar. No comete esos errores, no, lo que hablaba en el video la doctora sobre las muletillas, el estar repitiendo, la reafirmación, la confirmación de las cosas, es importante evitarlo, ¿no? Y muchas veces nos pasa, ya sea de manera inconsciente o deliberada, puede ocurrir que tengamos ese tipo de escenarios. Ahora, para los que estamos presentes, ¿les ha pasado ese tipo de situaciones? Por lo menos a Ligia, a Héctor, a Pedro, a Sofía Orozco. No, claro que sí. Ah, Y más no. cuando uno está predispuesto con aquel oyente al que escucha. Ok, Eh, gracias. Profe, tal vez Sí. inconscientemente en la Ujú. reafirmación de palabras. Excelente, muy bien, gracias por participar. Han salvado esta grabación, muchachos. Son muy amables. Vamos a ver, dice, responde estas preguntas. Nivel de atención. A ver, nombre de la presentadora. ¿Cómo se llama la presentadora? Uy, no diga que se pusieron a pensar. Nombre de la presentadora. ¿Quién estaba hablando en el video? De apellido Alonso. Falta de Gracias, escucha. Darcy. Ay, ¿qué pasó ahí, muchachos? ¿Qué pasó ahí? Ahí me sale el chat, miremos a ver. Ah. Concentración, profe. Por lo tanto, tiene trabajo, pero pues, sí, concentración. Ah, Hoy te Nos corchó, nos a ver, corchó. vamos a buscar el nombre. Ah, Teresa Baró.
La doctora Teresa Barú. Listo. Ahora, imposible que esta no. ¿Cuál era el tema principal? Hablaba de la Pues, disposición. Señora, Eso señora, está bien, que haya choques de conversación. Bueno, bueno, ¿cuál es el tema principal? ¿quién va a hablar? Perdón. No, dale, dale, compañera Alicia, y luego escuchamos a los demás. Bueno, pues ella está hablando precisamente del el saber conversar, el buen conversar y de allí nombra los errores en una buena conversación, o sea, en una conversación que no es buena y como también da consejos para que nuestra conversación sea mejor. Entonces, Excelente, muy bien. Bueno, ya logramos la escucha activa para esa pregunta. Listo, ahora para los demás, en una sola palabra. ¿Quién da palabras para definir el tema? En el chat. Listo, en una sola palabra definamos el tema. Bueno, yo creo que irían dos. Atención. Eso, muy bien, Héctor. Sí, le puede dar una palabra, atención. Ya, sencillo. Listo. Ya la última, creo que eso lo hemos dicho de manera implícita. Para saber conversar, necesitamos escuchar, estar atentos, evitar las muletillas, evitar las reconfirmaciones y ser muy conscientes de que la conversación debe ser dinámica. Debe permitirse una interacción recíproca con el otro para no acapararlo. Listo, digamos, vamos con calma. Saber escuchar momentos, fases y estrategias. Bueno, cuando hablamos de la preescucha, dice, acá dice, obviamente, como su nombre lo indica, es antes de escuchar y es la fase de planificación. Cuando hablamos de la planificación en ese contexto, pues nos estamos involucrando al sentido de ¿para qué yo voy a escuchar? ¿Qué es lo que estoy buscando yo con lo que quiero oír? ¿Qué es lo que se busca? ¿Cuál es la intencionalidad? ¿Cuál es el propósito? Por lo menos cuando uno se inscribe a una conferencia, cuando uno se inscribe a una carrera, no solamente es decir por qué escogí esta película o por qué escogí esta canción, porque el proceso de la comunicación implica cuál es mi intención de estar ahí, ya sea al interactuar, ya sea estar como oyente, ya sea estar ahí presente en un lugar. Entonces es necesario tener ese momento. Ahora, durante la escucha es la fase de ejecución, implica que yo, mientras esté activo en un grupo de personas, en un auditorio, en una aula de clase, en una conferencia o en ese tipo de dinámicas, pues yo debo tener en cuenta ese tipo de microhabilidades: focalización, elaboración, verificación y organización. La vocalización permite que usted pueda, de manera explícita, concreta, lograr entender dentro del contexto cuál es el significado de la información. ¿Cuál es el ejemplo que le di de mi estudiante de grado sexto, donde le preguntaba por qué estaba la palabra sanitario en un producto alimenticio? Porque para él el concepto de sanitario se remitía era a otra cosa. Entonces es necesario ubicarnos en el contexto y en el espacio frente a lo que estamos escuchando. Eso implica que si yo estoy en un proceso de formación académica universitaria, es muy probable que existan terminologías, conceptos y procesos que yo desconozca, y para eso es bueno tomar apuntes, preguntar, aclarar y no llevarme con la duda. Ahora, en la elaboración, pues implica que yo debo no solamente ser un escucha pasivo, sino tomar apuntes. Si yo estoy escuchando y tengo la oportunidad de tomar un registro, de hacer un análisis, o dependiendo de mi estilo de aprendizaje, pues voy a hacer una acción aparte de solamente estar presente y prestando atención. Puedo anotar palabras clave, puedo hacer esquema, puedo hacer un dibujo, puedo hacer algún tipo de diagrama, un esquema mental, etcétera. Para algunos, que son admirables, que ojalá yo pudiera ser como ellos, que logran interiorizar
con solo oír, y que para ellos su estilo de aprendizaje es la discusión, es decir, el dialogar sobre lo que ha oído, y esa es su estrategia. Son las personas que escuchan, discuten el tema y logran afianzar lo que han escuchado. Son diferentes estrategias, todos somos diferentes, por eso son métodos de aprendizaje y estilos de aprendizaje que depende de la persona. Ahora, la verificación conlleva a que yo debo ver que lo que me están diciendo sea cierto, sobre todo en un mundo tan complejo, dinámico y cambiante, diría el Morán sobre la contemporaneidad, que la incertidumbre y la complejidad nos hace llevar que no todo lo que nos dicen es cierto. Ya hoy en día no podemos confiar ni siquiera en los videos, porque los videos son hechos por IA. Hoy en día pueden coger su rostro, pueden coger ese hermoso rostro, una fotografía bien bonita, y hacer un video como si estuviese hablando y diciendo barbaridades. Ahora, imagínense que no se puede ni siquiera con los audios. Hay una IA que puede escuchar su voz y recrear con su voz las tonalidades de su voz, frases, oraciones completas o audios largos con su voz, imitando su voz. O sea, si no podemos confiar en los videos, no podemos confiar en los audios, ahora imagínense las IAs que permiten modificar las fotos. Aparte del Photoshop. El Photoshop lo maneja una persona, pero ahora una IA se le da un comando y la IA crea la imagen. También, también existen herramientas que permiten que usted aparezca dentro de un video. Se le edita el rostro al actor y aparece usted en el video. Entonces, si no podemos confiar en lo que vemos, en lo que escuchamos y en lo que nos presentan, ahora imagínense con la información escrita. Acuérdense que en la época de la pandemia, cuando ocurrió lo del COVID, esperemos que nunca más se vuelva a repetir eso en la humanidad. Comenzaron a surgir artículos en una revista académica en donde hablaba que el origen del COVID había sido en la ciudad Pueblo Paleta y que el investigador era el profesor Oak, que es el de Pokémon, y que el equipo Rocket había impedido que la vacuna llegara porque había una conspiración. Puede que cause risa, pero pasó en una revista académica real en la época de la pandemia. Entonces, imagínense entonces qué nos puede esperar a nosotros que estamos en lo común. Entonces, por eso hay que tener la verificación, contrastar fuentes, buscar la veracidad, el origen, que el audio sea cierto. Un ejemplo más concreto para no irnos a cosas tan trágicas. En el caso de Villavicencio, cuando fue lo de Chingaza, un audio que decía que era alguien de los bomberos que tenía información de no sé dónde, que se venía a Chingaza y la ciudad entró en caos. La gente salió desnuda, gente salió en pijama, gente salió que para casi. Vemos cómo la desinformación, al no ser verificada, porque mire que la gente sí entendió muy bien que venía a chingarse y que iba a acabar con la ciudad, pero no verificó la coherencia de lo que estaba ocurriendo. Menos mal que su servidor en esa época estaba durmiendo. Está un día muy largo de trabajo y a las 10 a dormir. Entonces, es importante tener en cuenta esta microhabilidad. Imagínense la necesidad tan importante que tenemos hoy en día de verificar la información, de contrastar lo que nos dice. Para cerrar esto, termino con otro ejemplo jocoso, y es que a veces mi abuela que tiene teléfono y declara en Facebook sus hijos. A veces sale videos, no, que se va a oscurecer el planeta y va a haber unos días sin luz y que se va a acabar el mundo. Entonces toca explicar, no, abuela, eso es falso, esto no va a pasar. La probabilidad que pase es muy, 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 muy extraña. Entonces, se asustan las personas mayores porque sale un video diciendo, es que el mundo se va a acabar y el planeta no sé qué y tal cosa, y ellos se lo creen. Gracias, Héctor. Sí, vemos mucha información en las redes sociales, demasiada. Entonces es muy importante. Puedo leer mucha énfasis a la verificación, que lo podemos hacer. Ahora, en nuestros contextos cotidianos, ¿cómo hacemos? Nos dicen, no, es que
es que no es la moza, no es lo que tú crees, déjame te lo explico, no es lo que estás imaginando. Es que es una amiga, es una prima, es que es un amigo, estamos estudiando. La verificación, ante todo, es relevante. Ahora, la última microhabilidad de la organización nos conlleva a que yo debo estructurar las ideas para darle un sentido a lo que se está escuchando. Es decir, debo interpretar, debo tener la capacidad de organizar en ideas claras y precisas lo que yo escucho del otro, para poder darle un sentido a lo que se está escuchando. Esta habilidad de escucha implica, por ejemplo, muy concreto, en las web conferencias, pues yo debo organizar lo que el profesor me está explicando para poder entender y desarrollar las actividades correspondientes. Recuerden que de acuerdo al modelo de formación de la UNAD, las webconferencias, el enfoque de las webconferencias no es explicarle los puntos, es decir, no es explicar paso a paso cómo haga la tarea, sino que el enfoque de la webconferencia es el conocimiento teórico, conceptual, práctico, metodológico que usted necesita para poder desarrollar los trabajos asignados. Es una perspectiva diferente. Entonces aquí usted necesita organizar las ideas para que le den un sentido para poder responder las actividades de cada estrategia. Entonces, si tiene que hacer una estrategia X, si usted siente, percibe, considera que lo que el profesor está explicando no le va a ayudar o no le da las suficientes herramientas o el sentido para responder lo que se le está pidiendo, pues usted interviene, profe, qué pena, quiero saber entonces, cuando la guía habla de que manejemos tal cosa, digamos tal cosa, ese concepto que usted explicó, ¿cómo lo aplicamos? Ese es el enfoque de formación. Ese es súper importante, estas micro habilidades de escucha, sobre todo en nuestra formación. Ahora, cuando hablamos de la post-escucha, pues, como su nombre lo dice, es la fase de evaluación. Cuando hablamos de la evaluación en ese contexto, nos estamos refiriendo a que evaluemos si hemos desarrollado a plenitud el proceso de preescucha y escucha. En palabras más sencillas, que hemos cumplido y verificado cada una de estas fases. Entonces, es relevante esto. Ahora, a manera de discusión, estimados estudiantes, ¿tenían claro este proceso? ¿Se imaginaron alguna vez que para poder empezar a trabajar o escuchar en este modelo, en su modelo de formación, en esta carrera, tenían que hacer todo este proceso? ¿O ustedes ya lo aplicaban? O sea, a ¿Aló? exponerlos con nombres. Ah, bueno, alguien habló. Es más, salvó la charla. ¿Quién más? Eh, ¿Puedo hablar o...? Hágale, mi compañera, hágale. No, pues personalmente ha sido todo una estrategia, realmente ir al paso a paso. Quizás mi manera de aprendizaje era más a lo tradicional, y empezar precisamente esta manera eso, o sea, es presencial o no, simplemente escuche el video, busque la manera de desarrollar, interpretar, busque los espacios para interactuar de manera virtual. Ha sido, he aprendido muchísimo en este corto tiempo de estudio que he tenido, pero todavía no puedo decir, no me siento aún coronando, aún hay muchas dudas, muchas inquietudes, muchos monstruos aún, diría yo, en cómo desarrollarme eficazmente de esta manera. Pero siento que poco a poco, como hablamos bíblicamente, venciendo a los Goliat en el camino, ha sido para mí una experiencia muy enriquecedora, muy bella, al punto de poder hoy estar con ustedes, porque realmente, si yo me pongo a ver dentro de las prioridades que elige a ver, estaré haciendo otra cosa en este momento, pero sé que esto es muy importante y desde ahí le he dado el espacio. Entonces, de verdad que es eso, aprendiendo a aprovechar los espacios y organizarme cada vez más desde este ámbito que me enseña la UNAD, que para mí es muy bueno, pero muy novedoso, en realidad. Muchísimas gracias. No, qué bueno. Es importante que así sea. Y por eso es bueno aprovechar este tipo de escenario
y cuando no podamos estar, pues pedir las grabaciones. Nunca es en vano escuchar y ver, ya sea la clase, a pesar de que estuve o no estuve, volverla a oír y volver a escuchar, hacer las pausas para hacer todo este proceso de las fases de escucha. Muchas gracias, compañera Línea. Muy bien, ¿alguien más quiere participar? ¿Nos quiere contar si qué le ha parecido estos momentos, estas fases? ¿Realmente se imaginaron eso? ¿Lo han aplicado? ¿O si es su primera vez en su formación en la UNAP, tenía claridad de estos procesos? Y con eso avanzamos. Vamos a asustarlos con los nombres. A, a ver, a Carol, a Darcy, a Dayana, a Eric, a Héctor. Pasó con Héctor, se nos fue. A Pedro. Sí, profe, aquí todo un presente. Listo. Pero ¿usted ha aplicado estas partes de la escucha? Asustamos a Pedro. Profe, Listo, le debo- por mi a Héctor, parte, gracias, algunas Silvia. veces. ¿Me escuchas, Eso, profe? Sí, señor. Algunas veces continúe, por favor. Sí, profe, lo que pasa, pues, es mi primera vez acá en la UNAD, con unos espacios, Ujú, pues, que creo que uno aprende, porque ujú. pues, cada uno de nosotros tenemos diferentes vivencias en nuestra vida, pero créame que estos espacios acá uno como que comprende un poquito de las cosas que uno está de pronto en un entorno laboral o sea familiar, eh, pues evoluciona como, ve las cosas como de otra forma, otra manera, no sé. Como estar en lo cotidiano, pasar Ujú. a informarse como temas de estos. Listo, Héctor, muchas gracias. Gracias. Me salvaron este espacio de conversación. Muy bien. Entonces, estos momentos y fases de escucha, como compartían sus compañeros, son muy relevantes e importantes para su formación profesional y también para aplicarlo en su vida diaria como personas, para el momento de interactuar con los demás. Listo. Avancemos. Ahora, cuando hablamos de estrategias de la escucha, implica profundizar en lo que estábamos hablando anteriormente, de la organización, la focalización y la verificación, pero pues vamos a profundizar un poquito más. La organización conlleva, como veníamos diciendo, no solamente las ideas para darle un sentido, sino reunir los elementos que permitan darle un significado final. Es decir, que yo al final del proceso de comunicación, o al final de la sesión, o al final del espacio académico, yo pueda entender, tener claridad, eso me aportó profesionalmente en tal punto. O yo aprendí de ese curso, de esa conferencia o de esta clase, que la comunicación no es solamente prestar atención y oír, sino que la escucha es transversal y está ligada a la acción. Yo escucho y también me movilizo en acciones. Ese sería el significado final que podemos darle a este tipo de sesiones. Ahora, cuando hablamos de la verificación, implica que debo tener dos acciones concretas, inferir y retener. Cuando hablamos de inferir, es descubrir. Cuando hablamos de la deducción, hablamos de descubrir lo que nos dicen, pero no de forma explícita. Eso lo abordamos en las sesiones anteriores. ¿Qué implica en este tipo de casos? Pues puedes, dependiendo del tipo de texto, el contexto y el espacio académico, pues identificar ideas como la edad, el sexo, el carácter, la actitud, la procedencia, el propósito, la intención comunicativa, la ideología, saber extraer información del contexto comunicativo, poder identificar la situación, cuál es el papel del emisor frente a lo que nos está diciendo, frente a lo que nos habla, frente a lo que expresa, frente a lo que escribió. Cuando hablamos de interpretar el tipo de comunicación, pues en mirar qué es lo que nos está queriendo decir. Nos está hablando de manera expositiva, está hablando de hechos reales, concretos, objetivos, está hablando de forma narrativa, nos está contando algo, está hablando de forma argumentativa,
está planteando una tesis y unos argumentos, que mirar también su parte no verbal, los gestos, la muletilla, las microfacciones, la forma en cómo se expresa, el movimiento del cuerpo, cómo se pasea por el auditorio, cómo se mueve. Eso demuestra seguridad. Porque si yo voy a hablarle a ustedes y todo el tiempo tengo las manos cruzadas o tengo o la cabeza así, pues no va a generar confianza en lo que se está explicando, no va a generar interés frente a lo que se está diciendo. Entonces la mirada, la gesticulación, como decía el video anterior, el hablar no solamente es la voz, la capacidad biológica, fisiológica, de la lengua para articular los sonidos, uy, perdón, implica también saber expresarse, teniendo en cuenta todo lo que hemos venido diciendo. Y ese tipo de elementos nos permiten saber cuál es la intención. Algo muy sencillo. Si yo veo que alguien tiene una pancarta que dice, o algo controversial, sí a la vida, y tiene una camisa azul, y tiene, y está diciendo, las dos vidas valen. Ese es el contexto. Con eso yo puedo saber condición ideológica, puedo saber intención comunicativa, puedo saber qué está pasando y podemos identificar cuál es el contexto frente a eso. Pues, sabemos que hay de cierto partido político o de ciertos partidos políticos que podemos considerar tradicionales, de derecha, conservadores, etcétera. Sabemos que es un movimiento que ellos mismos denominan por vida. Sabemos que esa frase es una alegoría a contra el aborto y identificamos una postura. Miren, no dijimos nada, sino dijimos tres cosas: la vestimenta, la posición corporal, teniendo una pancarta, y una frase que dio. Y con eso inferimos toda una serie de ideas y de claridades y de posturas. Cuando hablamos ya de la retención, implica que una vez yo infiera, compruebe y analice la información, yo debo poderla organizar en el texto oral, es decir, que yo pueda ser capaz de expresarla, reconociendo la estructura de lo que se me está diciendo. Esta estructura, lo que se me dice, eh, puede tener un inicio, un desarrollo y una conclusión de manera muy sencilla, o puede tener un contexto, un desarrollo argumentativo y una tesis final. Depende. Eso, ¿cómo lo represento? Aquí nos dan una serie de ideas que pueden servir para representar o demostrar que se ha retenido la información, que es el diagrama de flujo, el esquema, el mapa conceptual, las redes semánticas, las matrices de comparación y contraste. Recuerda que en ese sentido la reflexión es demostrar que yo soy capaz de mantener la información dentro de mí, y al yo ser capaz de tenerla dentro de mí, la puedo comunicar y la puedo expresar. Por eso popularmente se dice, si usted es capaz de explicarle un tema a su abuela o a su mamá y ella le entiende perfectamente, usted puede exponerlo a un público. Entonces, este es el foco que tiene la retención como estrategia de la escucha dentro de la verificación. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿No dice el pibe? Listo. Muy bien. Vamos con la focalización. La focalización, como ya veníamos diciendo, implica comprender el espacio y el contexto en el que estamos. Para poderlo hacer necesitamos reconocer y seleccionar. La primera significa se habla de segmentar, reconocer y discriminar en la cadena hablada de las unidades que la componen: sonidos, palabras, el artículo, el nombre, el verbo, pronombre. Básicamente el reconocer
en este contexto, lo que estamos hablando se enfoca en la capacidad que usted tiene para identificar el código. Si usted puede identificar el código de lo que se le está hablando, usted puede comenzar a procesar la comunicación. Entonces, una cosa es que yo diga buenas tardes para todos, un gusto, a, a que usted diga hi everybody. Y queda usted como que, bueno, ¿qué pasó? O que usted diga buenasera, ¿cómo está? Son 3 idiomas. O que usted dijera konnichiwa, hashimashite. Queda usted como que, ¿qué pasó? Entonces, ahí queda uno como que el primero fue inglés, el otro fue italiano y el último fue japonés. Entonces, usted como que, si usted no entiende el código, queda más perdido, porque no logra reconocer y discriminar la cadena hablada, las unidades que la componen, los sonidos, las palabras y el artículo. Entonces, en inglés, ¿qué fue lo que se dijo? Dijo, hola, hola, un saludo para todos. Se podía decir traducir, porque everybody es todo el mundo, todas las personas. En el caso del italiano, el ciao es hola, ¿cómo están? Pues, ¿cómo están? No tiene mucha ciencia, pero bueno, que es una lengua romance. Viene el latín. Y el último, pues, buenas tardes, un gusto. Básicamente, la traducción literal es espero nos llevemos bien. Básicamente, es una traducción. ¿Listo? Entonces, en este punto, el reconocer es súper sencillo, es simplemente compartir el código. No hablamos de seleccionar, estamos hablando de distinguir las palabras relevantes dentro del discurso. Bueno, aquí ya entra el poder procesar la escucha y decir, esta es una idea principal porque la ha dicho como 3 veces. Esto es un punto clave. O como hacíamos en el colegio, esto va a salir en la evaluación. Póngale cuidado, verá. Entonces, hay que identificar qué aspectos de lo que se ha dicho en el discurso son menesteres para la resolución en nuestro contexto de las estrategias, de las actividades, del proceso de formación. Si usted no encuentra dentro de lo que se le está hablando, lo que se le está diciendo, en el caso de las webconferencias, las palabras, las herramientas, los procesos necesarios para poder resolverlas, pues usted ya tiene que decir, bueno, instructor, o bueno, profe, bueno, licenciado, bueno, doctor, como le quiera decir al profesor. Eh, lo que usted está diciendo, ¿cómo lo utilizamos para resolver esto? Es diferente. ¿Listo? Aquí ya hablamos de cosas gramaticales, que eso, a menos de que usted van a ser lingüistas, no son tan menesteres profundizar a un nivel muy técnico, por lo menos los sintagmas. Los sintagmas son las oraciones, entender la parte nominal, la parte del predicado, el sujeto, todo ese ladrillo que se le da en la escuela. Son relevantes para poder comprender cómo se estructuran las ideas, sí, pero en este contexto lo más importante es entender que las muletillas generan una distorsión de la información y puede ocasionar que se limite el alcance de lo que usted está diciendo. Ya partiendo de la postura al otro lado, en donde usted no es el que habla, perdón, donde usted no es el pasivo, el que escucha, sino también el que genera la discusión, el que habla, el que interviene, el que genera el diálogo y que los otros prestan atención. Entonces, este punto también hay que tenerlo muy claro. ¿Listo? Recuerde que es como dicen las mamás, no es lo que usted me dijo, sino el cómo me lo dijo. Y luego, ¡tum!, el chancletazo. Bueno, en este contexto no hay chancletazo. Entonces tenemos ahora la elaboración. Listo, aquí nos hablan de las estrategias de los mapas mentales o las ideas. Tengan en cuenta que la diferencia entre la elaboración y la verificación es que la verificación es la evaluación de todo este proceso. Mientras que la evaluación son como los borradores, los esquemas, lo a priori que se hace antes de evaluar todo el proceso de escucha. Por eso la elaboración implica interpretar y anticipar. Bueno, hablamos de interpretar, es comprender el contenido del discurso, entender la intención, el propósito comunicativo. Podemos decir que en ese punto estamos hablando de nuestros apuntes. Aquí ya comenzamos a decantar y a hacer un esbozo más concreto de lo que hemos entendido de todo el discurso, de la escucha.
Entonces aquí usted encuentra diferentes estrategias. Hay muchos esquemas en donde usted puede anotar frases. Usted coge la hoja, me olvida el nombre de este método, método de tomar apuntes. Usted tiene la hoja, bueno, plantea una línea y divide la hoja en un espacio amplio y en uno muy delgado, como en dos columnas, sí, esa es la palabra que buscaba, dos columnas, y en la columna grande, ancha, usted coloca sus ideas, las ideas, y al lado coloca las palabras claves. Luego crea una columna abajo, más abajo, y ahí usted nota sus preguntas, sus inquietudes o fuentes extralingüísticas como una imagen, un sonido, otro libro, otro tipo de fuentes para poder profundizar lo que está tomando apuntes. No olviden el nombre de esta técnica, pero ustedes pueden profundizar en internet estrategias para tomar apuntes y ahí les salen una gran variedad de formatos, incluso hay formatos para eso. Entonces, en este tipo de escenarios es cuando vemos que podemos entender las ideas, las tesis, la posición ideológica de lo que nos dicen o de lo que estamos escuchando en este contexto. Lo último que dice, entender malos entendidos, lo que no se dice explícitamente. Bueno, esto lo podemos aplicar para la vida diaria, también profesional, de cuando hablamos de entender entre líneas, dicen coloquialmente. Es que usted no las capta. Entonces, ahí usted también es importante interpretar cuál es la intencionalidad de lo que me están diciendo, cuál es el mensaje subliminal que me están lanzando, cuál es la intención, ya sea de la pareja, ya sea del familiar, ya sea del jefe, ya sea incluso de la web conferencia en el sentido de cuál es el proceso que yo debo descubrir, que debo hacer para poder entender esas ideas. Entonces es importante para poder comprender esto. ¿Listo? Recuerden que ambigüedades se referencia a situaciones que aparentemente generan una contradicción. El doble sentido no solamente es perversión, sino cuando las cuestiones tienen varios significados. Recuerden que en el español hablamos de lo polisémico. Lo polisémico es que las palabras pueden tener diferentes significados y que la forma de entender cuál significado se aplica es el contexto. ¿Listo? La elipsis es una figura literaria en donde se omite información para avanzar en el mundo narrativo. Listo. Hasta este punto, ¿alguna pregunta? ¿Alguna claridad? ¿Les pareció más interesante esta profundización? ¿Alguna reacción? Como, como los memes, no, como el Facebook, ¿alguna reacción? Un corazoncito, una mano arriba. Eso ya es del mundo digital. Y listo. Perfecto. Entonces, en este punto, avancemos. Viene el ejercicio práctico. Vamos. Vamos entonces con el quiz de la escucha. Vamos a agrandarlo. Bueno, ¿cuáles son los elementos de la escucha activa? Aquí a exponerlos. Entonces, Caro, Darcy, Dayana, Eric, Héctor, Mariana, nuestra compañera Ligia, Sofía y Sofía Orozco. ¿Cuáles son los elementos de la escucha activa? ¿La primera o la segunda? ¿Cuáles pueden ustedes? Tienen sus quiz de evaluación. Son los que hablamos de Profe, la... ah, Hágale, tranquilo, tranquilo. No importa que interrumpa, mejor porque quiere decir que están vivos. ¿Primera o la segunda? La primera. ¿Es la Listo, primera? vamos. Listo, profe, la Darcy, como ya le dije, primera. vamos. Eso, muchachos, listo. Vamos a ver, no van a morir. Vamos a ver si tiene la razón. Listo, bien, perfecto. Nombre de las tres fases de la escucha activa.
Profe, la segunda. Sí, la Listo, vamos a segunda. ver. Eso, perfecto. La Muy segunda. bien, es correcto. Muy bien, Gary. Y vamos con la tercera. La microhabilidad de la escucha, que se refiere a comprender y agrupar, se llama. ¿Cuál es? Dios mío, ¿cuál es? Seleccionar. La B. La A. Listo. La A, uy, la A. Vamos a mirar a ver quién tiene razón. Vamos a ver, vamos a leer la A. Vamos a mirar. La A. Uy, era la A, correcto. Ahora, cuarta, la microhabilidad, que consiste en saber inferir datos del emisor, edad, sexo, carácter, actitud, la procedencia sociocultural, se llama inferir o reconocer. Tampoco va la pregunta. ¿En qué consiste en saber inferir? Alguien dijo, Inferir. Reconocer. vamos a ver, reconocer. No, no era Oh, reconocer, no no era puede ser. volver. Entonces era inferir. Listo, es la hora de la cena, se acabó. Muy bien, lo logramos, nos fue bien. Listo. Ahora, lenguaje de las palabras, gestos y sonidos. Aquí en este punto encontramos, mire, nos miramos el chat. Pues participaron en el chat. Sofía Orozco, muy bien, y Sofía también. Excelente, muy bien por participar. Estima que no las podemos escuchar. Ahora hablamos de la comunicación oral. Es importante tener en cuenta el contexto sociocultural. Muchas palabras, como venía diciendo, tienen muchos significados dependiendo de la región, dependiendo también del idioma. Por ejemplo, el español tiene mucha variedad, dependiendo del país del que estamos hablando, y más en Colombia. Acá tenemos una pluralidad, no más se sube un departamento, dos, y ya es otra cosa, hablan otras cosas o dicen otras cosas, tienen otro tipo de expresiones. Eso nos referimos con la oralidad. Ahora, en este punto es reconocer que la oralidad no solamente es la única forma de comunicarnos, también implica una comunicación no verbal. Entonces, lo verbal, como veníamos diciendo, es lo oral y lo escrito. A eso se refiere lo oral. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos del oral, es lo que hemos venido profundizando. Se comparte el mismo código, se tiene una escucha, no oír, y se genera una participación, una dialéctica. Esa palabra dialéctica la van a ver mucho si tiene formación filosófica, pero dialéctico que sí que hay diálogo, que genera una relación con el otro. ¿Listo? ¿Cómo sabemos que se logró el propósito de la escucha? Porque el otro entiende, reconoce, analiza e interpreta lo que yo le digo y me da una respuesta. Y entiende mis ideas, entiende mi postura, entiende lo que yo quiero expresar. Que esté de acuerdo o no es otra cosa. A eso se me refiere otra cosa. En lo escrito, como explicamos en las sesiones anteriores, hace referencia al uso del código escrito. En el caso del español estamos hablando de el alfabeto latino. Recuerden que nosotros tenemos la herencia greco-romana, más que todo romana, por nuestra historia. Recuerden que por eso nos llamamos occidentales, porque venimos de la cuna de los griegos, y los griegos luego fueron invadidos por los romanos, y los romanos adoptaron su cultura, y luego Roma se extendió por toda Europa, llegó a la península ibérica, y ahí en lo que actualmente es España surgieron las diferentes lenguas, el vasco, el catalán, el castellano, y luego el imperio español que llegó acá, hizo sus cosas, sus desastres para algunos, y generó nuestra lengua, nuestra diversidad de lengua, y se enriqueció. ¿Listo? Entonces, por esa razón es que la parte escrita depende mucho del código, del contexto y del nivel cultural, no, de la condición sociocultural. Es distinto. Ahora, cuando hablamos de lo no verbal, nos enfocamos en varios elementos. Aquí ya hablamos de otro tipo de cosas.
aquí ya podemos hablar de que la comunicación no verbal implica muchas veces un complemento de lo verbal, porque no es lo mismo que le diga, es que tú eres muy bella y eres tan linda y mueva las manos y haga ese gesto y maneje ese tono de la voz suave, luego lo suba, a que le digan con las manos cruzadas, es que usted es muy linda y corta la idea. Creo que uno enamora más con lo primero que con lo segundo. Entonces, aquí encontramos que lo no verbal también es un complemento de la comunicación verbal. Y hoy en día entendemos y hemos se ha profundizado que también puede darse todo un proceso comunicativo, lo no verbal, con lenguaje de señas, braille y otro tipo de manifestaciones comunicativas. Para ese contexto, vamos a hablar de los elementos paralingüísticos que complementan el lenguaje no verbal, la comunicación no verbal. Entonces tenemos en cuenta el tono, el ritmo. Venga, a ver si hay definiciones. No. Entonces el tono, el manejo de la voz, lo que algunos llaman timbre, el ritmo, lo que se está diciendo, el volumen. Una cosa es hablar Profe así de Daniel, bajito. Señor, sí, señor. qué pena interrumpirlo. ¿Cómo se llama acá para colocar el nombre del encuentro? Esto se llama, aquí, aquí lectura crítica. Módulo de lectura crítica, puede colocar pad de lectura crítica. Listo. ¿Ya el Gracias, compañero profe. Brando compartió la asistencia? De razón que preguntan. Listo. No me preocupe, Héctor, para eso estamos. Listo. Igual Brandon me corregirá en el chat si podemos llamar pad de lectura crítica. Agradecemos No, a Brandon claro, su apoyo. está bien llamado, profe. Listo. Sí, usted muy amable, Brandon. Bueno, entonces en este Profe, punto ya. Sí, señor. qué pena, profe. Lo que pasa es que yo soy de Armenia, pero una Rusia. Entonces yo me sigo registrando ahí en Leticia. Bueno, preguntémosle a nuestro compañero Brandon qué solución podemos darle al estudiante. Vale, Profe, se me va a con ir la señal porque otro, estoy viajando. Ahí me disculpan. Tranquilo. el compañero marque la opción de Leticia, pero sin embargo, desde la Secretaría Académica se, se llama para que el estudiante, cuando finalice su periodo académico, igual que el periodo de 16 haga cambio de ese dato. Listo, Héctor, gracias, Brandon. Héctor, ¿acaso escuchar? Bueno, esperemos a ver, si no, pues ahí queda la constancia para que él pueda hacer la grabación después. Gracias, Brandon. Usted es muy amable. Bueno, para los demás, recuerden, es importante verificar esa información y cualquier cosa, aparte de lo que, a manera de complemento, lo que dijo nuestro compañero Brandon, desde la consejería académica, también pueden comunicarse con registro y control, mandar un mensaje para también dejar la constancia o la solicitud abierta para el próximo semestre. Bueno, veníamos hablando del tono, del ritmo, el volumen. Una cosa es hablar suave, otra cosa es hablar fuerte. Otra cosa es el manejo de los silencios. Otra cosa es el manejo del timbre de la voz. Y en este punto hay que jugar con los matices de la voz. Sobre todo los que somos maestros de escuela, que hemos pasado por la primaria, que han tocado niños de primero, de segundo, incluso de transición. El manejo de la voz es demasiado importante para cautivar la atención de los estudiantes. Entonces, imagínense si aún más con niños, cómo era con ciertos tipos de escenario, o cómo era en una conferencia, que en unas charlas magistrales donde duran horas hablando de algo teórico, algo abstracto, o en las alocuciones presidenciales, que el presidente de turno se puede echar 2 o 3 horas echando un discurso. Entonces, ahora imagínense cuánto es importante el manejo para no aburrir, para no ser plano, para no acabar con el discurso, con la intención comunicativa. Ahora, en la comunicación no verbal encontramos también la kinesia, que nos referimos al movimiento. La proxemia es al espacio corporal y la imagen personal. Lo kinestésico del movimiento tiene que ver con los gestos, el movimiento de las manos, del rostro,
no meterse las manos al bolsillo, o no poner las manos hacia atrás, no tocarse las piernas. Bueno, depende del contexto y la intención, ahí aplica la kinesia. Por eso ahí hablamos de la expresión facial, la mirada, la postura, el gesto. Y lo proxémico es el manejo del lugar donde estoy. Si yo estoy en el auditorio, pues me acerco un poco a las personas, me muevo, o me agacho, o depende cómo yo esté haciendo la intervención. Entonces, eso genera atención, eso genera una lectura también adecuada, porque usted no va a escuchar 2 horas a alguien de pie pegado a un atril, a menos de que ese sea el contexto ceremonial, porque hay que tener en cuenta que si hablamos de una ceremonia, hablamos de un maestro de ceremonia, pues ese maestro de ceremonia va a estar ahí en el atril. Pero ya si hablamos de una conferencia, de algo académico, pues el ambiente puede cambiar. Eso y la imagen personal, pues es la proyección. Entonces, de la figura de uno. Si yo estoy en un evento académico, pues estoy formal, estoy bien vestido, estoy con un traje. Si es algo muy, muy, muy formal. Si es algo no tan formal, pues dependiendo. Si yo voy a ser el que va a dar la charla o yo soy el que va a dar la apertura del evento, pues tengo que estar acorde a las expectativas, al lugar, al contexto. Si yo voy a un velorio, yo no me voy a llevar una camisa verde y me voy a ir en chancletas. Eso, aparte que sería horrible, sería desastroso para, para el familiar o para las personas que están alrededor. Entonces, es importante tener en cuenta esta imagen personal para poder manejar lo proxémico y lo kinestésico. Y que muchas veces dice más. A veces dice el contexto, dice, vale más una imagen vale más una imagen que 1000 palabras. O la otra frase que también se adecua un poco más a lo que estamos diciendo es, la impresión cuenta, la primera impresión cuenta. Entonces es importante tener en cuenta esto, de no dañemos la primera impresión al utilizar inadecuadamente la comunicación no verbal. ¿Listo? No se preocupe, Darcy. Nos alegra que haya estado, que haya llenado la asistencia. Igualmente ya estamos por finalizar. Le agradecemos por haber estado, Darcy. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Buena tarde. Hasta luego. Y aquí ya el ejercicio de escucha. Bueno, ya este ejercicio de escucha es a partir de la lectura. Implica, imagina que conoces un autobús, inicialmente el autobús va vacío. En la primera parada suben 5 personas. En la siguiente parada, 3 personas. Sí, más adelante se bajan 3 y 2 suben. En otro punto, se suben 10 personas y bajan 4. Finalmente, en la última parada, bajan otros 5 pasajeros. ¿Cuánto cree que calza el conductor del bus? ¿Cuánto creen ustedes que calza el conductor del bus? ¿Cuál será la talla de zapato del conductor del bus? Para los sobrevivientes, para Pedro, para Mariana, para Dayana, para nuestra compañera Ligia. Está hablando de ingreso al bus y luego está hablando de cuánto. Pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Muy bien, Carlos, muy bien, nuestra compañera. Vamos a mirar la historia. Dice, imagina que conduces un autobús. ¿De quién es el tamaño del pie? Ok. Sí, ahí está la escucha activa. Sí tiene que ver, lo que pasa es que se está refiriendo a uno mismo. Entonces, imagina que conduces un autobús y la pregunta es, ¿cuánto cree que calza el conductor del bus? ¿Ustedes cuánto calzan ustedes? Ahí está la pregunta, ¿sí? Ahí está la trampa. La escucha activa está en los detalles. En este caso está en la primera oración. ¿Listo? Este es el último quiz que vamos a realizar. Y vamos a ver, quiz, cuento de la comunicación. Érase una vez. Dice, ¿cuáles son los componentes del lenguaje no verbal? Ninguno, el tono, la intensidad, los gestos corporales, expresiones, ¿cuáles? La primera, la segunda y la tercera. ¿La tercera? Segunda. Bueno, eso, muy bien, hay una comparación ahí. Vamos a darle la tercera a ver si
Tiene razón una compañera, o la otra compañera. Ah, era la tercera, excelente. Alguien participó en el chat, vamos a mirar. Sofía dice la tercera, gracias, Sofía. Bueno, Sofía, vamos para la segunda. Dice, ¿cómo se llama la disciplina en la comunicación no verbal que analiza los aspectos no semánticos del lenguaje? Bueno, esta sí nos explicamos, pero ahí estaba en la diapositiva. Para lingüística, lingüística o semántica. ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál recuerdan? ¿Cuál les suena que estaba en la presentación? Que dijimos la palabra, pero no. La primera, Ay, una Listo, vamos a clase. mirar. La primera, la paralingüística, muy bien. Recuerden que lo paralingüístico es todo lo que va más allá de lo lingüístico. Para, ese prefijo para. Listo. Ahora, la verdadero. kinesia. Ah, verdadero, verdadero, listo. Vamos a ver, verdadero. Muy bien. La comunicación está dividida ahora en escrita, oral, verbal, no verbal, hablada y escuchada. La Escrita y comunicación. oral. Sí, la ¿No? primera. ¿Qué? Vamos a ver. Vamos a ver si es escrita y Bueno, oral. ¿Verbal y no verbal? La No, segunda. eso. Nos quemó el Verbal, no dragón verbal. ahí. ¿Es verbal y no verbal, profe? Eso, perfecto. Listo. Ahora, la comunicación verbal está relacionada a las expresiones o mensajes hablados. ¿Verdadero? ¿No se sabe o Verdadero. falso? Verdadero. Eso, muy bien, muchachos, muy bien. Como que les gustan los quizzes porque en ningún otro momento me hablaron con tanta intensidad. Ay, le di el botón que no era. Listo. Ahora, reflexión de la experiencia. ¿Quién quiere compartirnos uno de los 3 puntos o los 3 puntos? ¿Qué aprendimos? ¿Cuáles son las fortalezas del taller? ¿Y qué debemos mejorar? ¿Quién nos comparten? Ahí sí, sí, esto se esconde. ¿Por qué? ¿Qué son así? ¿Quién quiere contarnos cuáles son las fortalezas del taller? ¿O qué quiere contarnos qué aprendieron en estas 3 sesiones o en la sesión de hoy, si solo estuvieron hoy? bueno, buenas tardes. Pues yo solamente estuve hoy porque realmente, como les cuento, ingresar y estar atento de todas atenta de todas las actividades no me ha quedado tan fácil. Pero pues tuve la oportunidad pues de darme cuenta de la de hoy y pues asistir. Realmente ha sido todo muy interesante, pero sobre todo me caló mucho la primera parte de esta escuela de saber escuchar. Y pues me quedaba con una frase muy especial que nombraba la, la señora de esta conversación, la señora Teresa Varo, profesora creo, Teresa Varo, y decía, al final finalizaba diciendo, conversar es un arte de cultura elevada y un placer. Entonces, en realidad, cómo aprender a este arte, pues todas las estrategias que recibí en este PAP son fundamentales, pero realmente es eso, son de seguir profundizando, pero verdad que lo esencial y concreto para mí han sido estas normas para realmente poder saber entrar en diálogo y saber em, eso, saber cómo, ¿cuál es la palabra? Sí, saber recibir el conocimiento que viene de parte del otro, que es fundamental para mi desarrollo y crecimiento. Qué bueno, Lidia, qué bueno. Nos alegra que haya podido compartir con nosotros este espacio y que haya sido muy enriquecedor. Gracias. ¿Alguien más? Y con eso finalizamos. ¿Alguien nos quiere contar que haya estado en las sesiones anteriores o también en la de hoy? No hay ningún problema. ¿Cómo le pareció este espacio? ¿Qué aprendió? Vamos a ver, a Caro, a Sofía. Sofía escribió que la importancia de la comunicación, de saber escuchar, dijo Sofía, la importancia de saber escuchar. O Dayana o María Fernández. Vamos a ver quién se anima. Ah, mira, Héctor ya volvió, Héctor. Vamos a molestar a Héctor. Héctor, ¿qué le ha parecido este taller, este espacio? Y de acá llegaré. A ver si nos escuchan. A ver, está todavía viajando. Bueno, entonces, les agradecemos a los que han estado en este espacio, agradecidos con los que pudieron estar en los 3 momentos.
Muchas gracias por la disposición, por el tiempo, por su participación. Me di cuenta que les gustan más los quizzes, son más competitivos para ese tipo de actividades. Eso está muy bien. Los invitamos entonces a continuar con su formación. Gracias por participar en este momento y vamos a escuchar a nuestro compañero Brando si tiene alguna información para el cierre y podernos retirar. Que tengan buen resto de día y que tengan éxitos en su programa de formación profesional. Entonces escuchamos a Brando si tiene algo para decirnos para cerrar la sesión o, o hay algo más pendiente, compañero. Con todo gusto, Héctor. No, si no es más, Muchas gracias, profe. listo. Entonces, si mi compañero ahora dijo que no es más, entonces muchísimas Profe, muchas gracias a gracias. todos por estar. Que tengan buen resto de jornada. Que Dios les Muchas bendiga gracias, y muchas profe. bendiciones. Listo. Bendiciones. Aquí está. Déjame compartir. Muchas gracias, Ligia. Muchas gracias, Mariana. Héctor. Amable. Listo.